tenim el gust de tindre a Carolina León, que ens porta un llibre sobre la intersecció entre la política, la militància i les cures, que ara ens explicarà. Ens pareixia molt interessant portar esta obra perquè consideràvem que és un tema que estava poc tractat, que últimament sí que s'està donant un poc més d'importància al tema, no? Però quan vam veure el llibre des de l'organització vam veure que pensàvem que era un tema bastant interessant de portar. I ja vas veure que havia eixit perquè és d'este any, no? I al veure-lo crec que és molt interessant. Me'l vaig llegir i crec que sí, que encaixa molt bé el que volíem per enguany en el nostre. Crec que el més important és el que ja parlat d'ella, així que no vas a parlar més. Bueno, hola. Perdón. Bueno, voy a intentar no ser muy pesada, pero ya que me han invitado, tengo que hablar, ¿no? Obviamente, creo que para mí es como súper bonito esta invitación aquí a participar en esta muestra. Y me la he tomado, es un libro que tú has dicho, Iván, he salido hace poquito, sí, pues desde mayo, ¿no? Y he hecho algunas presentaciones, pero muy poquito todavía fuera de Madrid, porque, en fin, las agendas, la vida, el trabajo, el cuidado. Pero, o sea, que la invitación parta de vosotros y de esta cita que se llama Anarquista, para mí es como una especie de reconocimiento muy satisfactorio al lado más político del libro, que creo que, y no me toca a mí meterme con las lecturas que se han hecho del libro, pero creo que todavía no se le ha reconocido ese lado político, así como que quiere tener peso, que quiere incidir en una discusión y que quiere sacudir, ¿no?, algunas cosas, algunas ideas. También entiendo que la discusión que quiere proponer este texto a mí me surge hace ya algún tiempo, empieza a partir, digamos que empiezan a plantearse muchas cuestiones y preguntas a partir del 15M y que voy elaborando hasta que finalmente digo, bueno, esto tiene que terminarse de alguna vez, porque me he tirado 4 años pensando, recogiendo notas y ideitas y experiencias y tal, hasta que salió. También creo que es una cuestión no urgente. Es una cuestión urgente, por un lado, porque estamos en medio de un sistema que día tras día se come zonas de nuestra vida, de nuestra autonomía y de nuestras libertades y de nuestros derechos, pero también es una cuestión, o el planteamiento que he hecho, que creo que cuesta mucho que esté en la agenda, ¿no? Porque además hay muchas cosas que son urgentes, desde lo activista político, desde el área feminista y demás. Cuando sale el libro, lo primero que pasa, estos son como cosas muy anecdóticas, es que me hacen una entrevista que sitúa el foco en el asalto institucional. Bueno, yo vivo en Madrid, aunque no soy de allí, soy de Sevilla, y estuve relacionada un poco en ese asalto en el grupo motor que dio lugar a Ahora Madrid, y entonces se lee el libro, entre comillas, pues yo no sé muy bien qué leyeron de él, como una crítica a esa política, o sea, a esa nueva política que se deja atrás a la gente más de base. Y eso no está ahí dentro, o sea, está a lo mejor en una esquinita muy esquinada del libro. Luego también se salió otro artículo con más o menos, porque bueno, la gente titula bien y la gente comparte, pero yo decía, joder, es que eso no es el libro, que hablaba de los perdedores del 15M, como si yo estuviese hablando de toda esa gente que por no haberse sumado al asalto, ¿no?, y a los partidos políticos, pues se han quedado en la retaguardia. No, tampoco va de eso, no. Luego el libro también creo que, para bien o para mal, creo que para bien, tiene bastantes lecturas, porque junta dos mundos, ¿no? Cuando yo hablo de intersecciones entre política y cuidados, quiero hablar de la política como algo que está dentro
de nuestras vidas, que es inherente a cada una y cada uno de nosotros, que es inherente en el sentido más esencialista, o sea, que somos mejores seres humanos cuando ponemos en práctica la discusión de cómo queremos vivir en común, que eso es, creo, la política. Y luego lo otro es lo que se llama pues política institucional o estatal o otras cosas, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado la cuestión de la revalorización de todo ese mundo de tareas de cuidados, trabajo doméstico, trabajo de afecto, de sostenimiento, que suele ser, que es una reivindicación del feminismo, de ciertas zonas del feminismo, no es una reivindicación tampoco central, pero sobre todo a partir de la llegada de los discursos de feminismos no blancos, no occidentales, por ejemplo, desde Latinoamérica o desde el feminismo negro que introduce la discusión de clase, es cuando las tareas de sostenimiento de la vida entran también en la discusión y se bueno, analizan desde su desigual reparto, obvio, ¿no? Que ahora no quiero entrar ahí de momento, pero un poquito más adelante. Entonces eso es lo que, bueno, estar aquí para mí era como decir, bueno, pues igual parece que sí que resulta interesante o llamativa esa dimensión de debate, ¿no? de política, desde los cuidados. Hay una... O sea, ha habido como una serie de personalidades de esa nueva política que también introdujo una serie de reclamaciones bajo el lema de feminizar la política, ¿no? Y se ha mezclado bastante también lo que yo propongo en el texto con eso y no, tampoco va por ahí. Yo creo que lo de feminizar la política o sea, no podemos creérnoslo, ni mucho menos, porque se trata, o sea, se viene a plantear también desde lo institucional, desde la política de la representación y poco más. Pero bueno, es otra batalla. En el libro, cuando yo hablo de política, hablo como os decía, de algo que hacemos todos y todas, ¿no? Y que debería ser parte de nuestra actividad cotidiana. Por tanto, eso, movilización, activismo y organización es lo que yo entiendo por política, que son formas de incidir en nuestro entorno, de tratar, aunque sea desde contextos de cercanía, de tratar de transformar medianamente las cosas. Es lo que se conoce, bueno, tradicionalmente en filosofía como el espacio público. Cuando discutimos, cuando nos manifestamos, cuando nos organizamos para hacer una acción, estamos incidiendo en el espacio público. Por otro lado, vosotros y vosotras sabéis que todo lo que se entiende como tareas de cuidados suele estar más o menos asignado a la vida privada, a la esfera privada, que se suele entender como un espacio apolítico. Esa división así muy gruesa que estoy haciendo es lo que me puse a tratar de desmontar o de mirar, porque el libro no es un libro de teoría, es un libro que intenta hacerle preguntas a lo que veía alrededor, a experiencias y a gente que tenía alrededor, pero a través de esos ejes que os estaba comentando. Cuando ponía así en sincronía estos dos mundos, algunas veces veía que como que se juntaban, ¿no? Como cuando la teoría de los conjuntos ¿no? Veíais, nos enseñaba los diagramas y había zonas de intersección, pues eso es un poco lo que veía, que la gente que estaba organizada, que se movilizaba y que trabajaba en pos de esa política, conseguía muchas veces ponerla al mismo nivel de cuidarse, y que cuidarse también unos a otros y unas a otras, y tener en cuenta la vida privada y tener en cuenta a los que tienen dependencias específicas, como pueden ser más
pequeños o más mayores o enfermos o con diversidad funcional y demás, tener en cuenta todas nuestras diversidades al interior de los activismos. Eso a veces se conseguía con muchos grados y con mucho detalle dentro, ¿no? Porque yo me voy a hablar con gente y a hacer un poco de relato y de investigación, que es como entre la literatura, el periodismo, la crónica y por último, al final, la teoría esta que os estaba diciendo y que está bastante llena de, o que surge bastante de las intuiciones. Así que a partir de ahí, pues ya os decía, me pongo y quiero que tengáis muy clarito que para mí todo esto que os estoy contando surge o nace o me enfrento a eso a partir del 15M, que vivo en Madrid y que, vamos, os lo digo claramente, no me había acercado a un Ateneo anarquista en mi vida y casi que no había estado, hecho militancia en ninguna cosa anteriormente. Y me preguntaba todas estas cosas que se van diciendo, se van desgranando poco a poco en las historietas del libro. ¿Dónde se está haciendo política? ¿Qué sería realmente la política? ¿Por qué no se plantean o se visibilizan o se valoran del mismo modo como acciones que transforman nuestro mundo? Todo eso de las tareas de cuidados que nos sostienen y que nos hacen estar preparados para el mundo. Ese doble rasero que tenemos frente a lo que entendemos como esfera pública y a lo que se entiende como esfera privada, es lo que tradicionalmente, incluso para gente muy politizada y muy concienciada y muy de izquierdas a veces, permite que el cuidado siga siendo algo, pues eso, escondido, más o menos oculto, más o menos infravalorado. Yo me he puesto muy contenta cuando aquí lo pone, ¿no? Como otra cosa más a partir de, o sea, en el mismo nivel que las demás, autogestión y comunidad y mi acento no es bueno, ¿eh? Y podéis pararme y preguntar y así no echo la chapa todo el rato también. Entonces, o sea, hay una idea fundamental que me hace ponerme a pensar todas estas cosas. También en ese momento fui invitada por otras personas en Madrid, gente que llevaba mucho tiempo trabajando en las luchas con los sin papeles, con la migración en Madrid y por los derechos y demás. Y que fueron las que, ¿no?, me ayudaron y me pusieron como algunas semillas en el camino y pues, me puse a pensar con ellas. Pero la idea de la crítica feminista a la economía clásica, que han tratado muchas, pero que yo he leído fundamentalmente en un libro que se llama Subversión feminista de la economía, de Amaya Pérez Orozco, es la de que todas esas tareas a las que mencionamos, que nos sostienen, que nos convierten en seres aptos para la vida y para la esfera pública también, en el análisis económico no se tienen en cuenta, no se monetizan, obviamente hay una gran base de trabajo doméstico, no pagado, no retribuido, que vosotros y vosotras estoy viendo aquí gente más o menos joven, pero bueno, hasta donde habéis llegado, habéis tenido familias y fundamentalmente seguramente vuestras madres os habrán aupado. Entonces, y muchas otras personas alrededor, lo que pasa que con un sesgo importante de división sexual y de asignación al género de esas tareas. Vamos a ver si lo vamos cambiando. Y lo que dibujaban en esa teoría, en la subversión feminista de la economía, es básicamente que el capital se aprovecha de toda esa parte oculta de un iceberg que no está contabilizado en la economía y que sin embargo la sostiene. De alguna manera es también la base de eso que os estoy diciendo, de lo que yo trataba de ver. En todo lo público que conseguimos poner en marcha y nuestras acciones de transformación social
están también sostenidas muchas veces por aquellas personas que de una manera u otra toman un mayor peso y un papel más fuerte en las cosas más rutinarias, en lo que no vemos, en la organización, en el que haya agua, en el que el local esté limpio, en el que las personas que forman el colectivo no se derrumben, en que haya un buen ambiente. No todo el mundo sabe hacerlo, no todo el mundo lo tiene en cuenta y esa fue la mirada que intenté aplicar a estas historias que, como os voy diciendo, tienen que ver con todo aquello que no se ha valorado históricamente, tradicionalmente, y que sin embargo sostiene y da y produce y hace que lo demás suceda y exista. En los colectivos, yo sé por la cercanía que he tenido con algunas personas del entorno anarquista, que el tema de la interrelación y del apoyo mutuo es un asunto súper central. Y eso está totalmente en conexión con el tema que yo he querido tratar. No hago una indagación de lo que ha significado la historia de los grupos de apoyo mutuo, pero sé que han estado ahí. En un momento dado del libro, esto es un poco spoiler, pero en un momento dado del libro meto una especie de pequeña obra de teatro, o de diálogo medio teatral, en el que alguien me dice, que es como un tirón de orejas, dice, pero es que tú estás contando algo que ya pasó. Que las personas, independientemente de su condición, del género en el que han nacido y de la asignación que el patriarcado hace de las tareas que les son propias, esas personas se organizaban, se cuidaban, se apoyaban, se daban todo tipo de ternuras, también se daban cosas materiales porque muchas veces les faltaban, porque esos grupos de apoyo en el anarquismo, digamos, que crea y que se genera a finales del 19, en todas las primeras décadas del 20, es el que hizo que la fuerza de esa gente, de ese mundo muy obrero y muy popular, fuera casi indestructible durante un buen tiempo. Eso me decía alguien que ha estudiado la historia del anarquismo a lo largo de todas esas décadas, que se ha dedicado a documentar muchísimas cosas. Decía, pero claro, los grupos de apoyo mutuo y las estrategias de ese apoyo y todo lo que podrían significar las interrelaciones y ese afecto y ese cuidado, eso no está documentado y por tanto nadie lo había contado. Eso fue más o menos lo que me venía a decir esta persona que es investigadora en ese terreno histórico. Se cuenta siempre la macrohistoria, la macroestructura, todo lo que todos aquellos grandes congresos, ¿no? Eso sí ha quedado en archivos, en actas y tal. Se puede llegar hasta más o menos hasta las bibliotecas y trazar historias, pero la importancia de ese apoyo mutuo no tanto. Y yo decía para mis adentros, o sea, obviamente todavía quedan unas cuantas personas que pueden relatarnos algunas de esas cositas, ¿no? De esa carne. Yo decía para mis adentros, esto es lo que nos viene pasando generalmente, que los relatos de la política están hechos de líderes, de batallas, de nombres, de congresos, no están hechos de lo de abajo. Lo que no nos han contado generalmente es quién está proveyendo la jarra de agua que está aquí abajo, ¿vale? Es un ejemplo grueso, pero por ahí ha ido todo este tema de la investigación que me puse a hacer con gente de aquí ahora. Por eso cuando me soplaron, esto ya ha pasado, yo dije, sí, pero es que este libro no va del pasado, va de ahora. O quería no salirse mucho de aquí. Entonces, yendo a estos colectivos, a gente con la que pude hablar, entrevistar y sobre todo gente también que pudiera entender un poco de qué hablaba cuando hablaba de cuidados, que eso no era tampoco tan sencillo.
Y con todo ese amasijo de preguntas que os estaba diciendo, que veo caras así como de que no, de que no sabéis muy bien si voy a algún lado o no. Con esas preguntas que además se convirtieron, os lo confieso, se convirtieron en como una especie de mantra obsesivo y que me perseguía y que yo no veía otra cosa, política, cuidado, política, me fui a preguntar a gente y a hablar. Entonces, por ejemplo, aprendí en Garaldea, que es una comunidad autogestionada que está en un pueblo de Madrid y que en 2010 ocupó, era un centro de tratamiento a las drogodependencias que la Comunidad de Madrid abandona porque ya no dan más recursos, y la gente que está allí en tratamiento y trabajando en el centro se organiza, lo ocupa y se queda en 2010. Una finca que os cagáis de lo buena que es. 3 edificios, bueno, una cosa loquísima, unas huertas, y imaginaos, pues gente que está intentando salir de la heroína, de la cocaína, del alcoholismo, con sus enfermeros y con sus ayudantes y demás, al mismo nivel, de pronto, autoorganizados. Bueno, esta comunidad es una de las que está ahí, probablemente es la que más profundamente pude conocer, porque tampoco va de comunidades únicamente, va de diversas experiencias en las que yo podía ver esto. Y pude aprender muchas cosas con ellos, por ejemplo, pues eso, que la vida en comunidad tiene una serie de conflictos que son irreductibles a ese esquema que yo traía en la cabeza, que la política los atravesaba el día entero, pero que la vida y el sostenimiento de la vida es realmente lo que los tenía atravesados y lo que generaba entre ellos tanto la riqueza como los líos, los conflictos. También pude aprender, por ejemplo, y no quiero contaros todo el libro, quiero solo dar así como algunas cosillas, pinceladas para pasar a que comentéis o preguntéis, que la gente de Yo Soy Sanidad Universal durante 4 años más o menos venía de distintas luchas, también fueron un colectivo muy heterogéneo, que parte de los colectivos que apoyaban a los sin papeles en Madrid. Cuando con el Real Decreto Ley 16/2012, creo que era, que excluye a todos los que no tienen la residencia legal en España de la atención primaria, se organizan y dicen no puede ser que no podamos cuidarlos. O sea, yo hablé con médicas, y era tan profundo ese dolor, esa indignación de cómo no me vais a dejar vosotros con este puto decreto cuidarlos, porque además es que se descompone el sistema si no estamos cuidando a los 800.000 inmigrantes que están sin papeles en España. Pero además esta gente tiene para mí otra serie de lecciones, aprendí una serie de cosas yendo allí con mis cositas, y es que ellos estaban a lo mejor no se planteaban el tema del cuidado, pero era inherente en el día a día de su trabajo el buscar las estrategias para que esa persona en concreto que tiene un problema, ese bangladesí que está en Lavapiés en Madrid, aquejado de jaquecas interminables, pudiese llegar a la puerta del médico. Todas esas estrategias, aparte de las de que el colectivo tuviera una vida o tuviera una salud general, ¿no?, entre médicos, activistas, gente de base, también puestos al mismo nivel, daba otras intersecciones de todos estos asuntos. Luego también, por ejemplo, otra cosa que me fui a hablar con ellas son gente organizada. Estábamos hablando de la política que puede llegar a ser una fuente de sostenimiento, pero es que también se puede dar al revés. La gente que está en nuestro país trabajando como empleada de hogar, tanto internas como externas, muchas veces migrantes, a veces sin la residencia, sin papeles, por tanto sin derechos ninguno, por tanto ya tanto si tienes o no tienes papeles da igual, puedes estar sin contrato, puedes estar eternamente sin contrato también, puedes, por supuesto, sin derecho a paro y otras 1.000 millones de cuestiones. Bueno, pues desde esa realidad de personas que son las que limpian las cacas de nuestros abuelitos y las que cuidan de los niños de aquellas personas que
tienen un trabajo en la esfera pública y no pueden abandonarlo al ser padres, en fin, todas estas cosas que nos pasan en nuestro mundo, ellas también han conseguido en distintas organizaciones, pero en una en concreto con la que pude hablar en Madrid, que se llama Territorio Doméstico, ponerse en común sus cosas. Ese ponerse en común, o sea, sus cosas, sus problemas y la exigencia de derechos y de mejores condiciones. Y ese ponerse en común, a partir de ahí, es donde ya, política, a saco. Y después, o sea, han ido creciendo de tal modo y con una fuerza autodada, que de eso el mundo anarquista sabe mucho, que han llegado hasta ser escuchadas en foros públicos organizados por instituciones, etcétera, etcétera, ¿no? Y poner el tema del cuidado y del sostenimiento de la vida en el centro, ¿no? que es la reclamación de esa subversión feminista de la economía de la que os hablaba antes. Por eso podríamos volver a la pregunta que decía hace un rato. Muchas veces durante este recorrido, que es para mí como, vale, podemos hacer política todos y todas, ok, pero no todas y todas estamos en las mismas condiciones. Vale, ¿quién me va a tener en cuenta mis condiciones? No digo las mías, digo las de cualquiera. Y que no todos los colectivos son capaces de acoger esas condiciones, esas diferencias y trabajar con ellas, y trabajar teniendo en cuenta que podríamos tener en nuestro colectivo a personas pues migrantes, sin papeles, gente que no tiene pues prácticamente derechos de ciudadanía o que sabemos cuántas situaciones más. Ahí llegaba una y otra vez a la pregunta inicial, ¿y qué es política de verdad? O sea, ¿por qué no es política cuando esa señora que está, en el caso de una persona a la que entrevisto en el libro, que deja sus activismos de barrio a los que se ha dedicado durante 30 años, porque un buen día aparecen en su vida dos niñas que no tienen, que madre y padre prácticamente le tienen abandonadas y las acoge? La historia ya no la cuento porque para eso está contada en el libro, pero entonces al final era como toda, no es solamente que a mí me parece fundamental que las tareas vinculantes y responsables y voluntariosas de cuidado, de afecto, de sostenimiento sean tan políticas como las tareas de organización y el que escribe el discurso, eso por descontado, sino que además creo que hay como una gran fuerza en esa subversión de poner por delante el estar bien, el luchar por una vida buena para todas, para alrededor nuestro. O sea, con esto voy a terminar, porque creo que me estoy enrollando un montón. Si en nuestros colectivos y en nuestras militancias lo que buscamos es una transformación de una vida mejor y digna, o sea, esta cuestión no se puede dejar de lado. Eso es para mí fundamental. Y estamos en un contexto que fundamentalmente, el contexto, bueno, en fin, este poscapitalismo salvaje, neoliberalismo, a saco, crisis, austericidio, políticas de recortes de derechos, de el poco bienestar que teníamos, etcétera, que prácticamente todas nuestras luchas en el presente tienen que ver con este sostenimiento de la vida. O sea, es que estamos tan atravesadas que no podemos, que además lo que no podemos es no darle importancia a todo eso. O sea, de algún modo, cuando yo ponía las cosas estas de la política y de los cuidados, yo decía, es que tenemos que conseguir que se equilibren, que se nivelen en los imaginarios, no sé cómo, en los relatos, bueno, aquí está de puta madre equilibrado, o sea, era esta la idea. Y por tanto, bueno, pues eso, no es un libro tampoco sobre madres, no es un libro sobre abuelas, es un libro homenaje a toda esa gente que lo ha hecho históricamente de forma asignada, automática, pero es un libro también para reconocer que esa revalorización y esa compensación
se da muchas veces en nuestros colectivos y en nuestras formas de organizarnos, incluso cuando no las relatamos, porque siempre estamos como explicando la vanguardia. Hasta ahí lo dejo, nada más. Ya podéis contar se me ha quedado una cosa, pero para luego. Si me he enredado, si ha quedado algo muy poco explicado. Vale. Ya que he hablado un poco al principio. Pues a mí me gustó mucho el libro cuando lo leí, o sea, ya me llamó mucho la atención, como era un tema que, como he comentado al principio, creo que está poco tratado, bueno, quizás lo hemos hecho todo, o sea, nunca lo hemos traído. Cuando cayó en mis manos, lo vi anunciado y tal, me gustó la idea y entonces lo pedí y lo leí y me gustó bastante. Como a mí la parte de la historia que más me gusta, como ya en relación a lo que estaba diciendo al principio, es la microhistoria. Yo soy historiador y la microhistoria en general, los historiadores más frikis son los que más nos gustan, ¿no? Porque realmente es la que al final te explica cómo una sociedad ha llegado al punto en el que está, ¿no? Entonces creo que este libro justamente, te voy a hacer un poco la pelota, pero bueno, creo que está bien. Creo que Me has traído hasta aquí, que es un creo que será una fuente importante para cuando alguien decida hacer microhistoria sobre la política actual, ¿no? Porque evidentemente, o sea, no es un libro de microhistoria porque no hace una interpretación de la historia, ¿vale? Esto se tiene que hacer evidentemente con mucho más de tiempo, pero creo que para mí va a ser una fuente importante en ese camino, ¿no? Porque creo que como el libro muestra muchas experiencias contadas desde tu punto de vista, creo que eso va a ser una cosa para mí va a ser muy importante, porque aparte, bueno, si lo habéis leído, si lo leéis, no sé, porque la verdad está muy bien. A mí me gusta mucho porque son experiencias, que a mí ese libro me engancha mucho, se lee en un aparte de que está muy bien escrito, las experiencias están muy bien. Y creo que es eso, creo que es muy importante el que haya libros así, para eso, para cuando los estudien de alguna forma en el futuro, tengan fuentes documentales importantes, y creo que esta es una de ellas muy importante, porque creo que la microhistoria se construye a partir de esto. Esta se ha hecho con una intencionalidad de mostrar esto, y claro, la microhistoria del pasado no se hacía con esa intencionalidad. Cuando hacemos microhistoria en el pasado, la hacemos a partir de documentos que la gente hacía porque era necesario hacerlos, no porque quisieran mostrar algo, pero claro, estamos en otro momento histórico y creo que ahora... Entonces creo que eso, que a mí el libro por ahí me conquistó, por ahí. Bueno, pero ahora hay YouTube y grabaciones, o sea, cualquiera puede contar su historia, ¿no? Bueno, pero esta, yo qué sé, como son aparte son experiencias de cosas, no es directamente tu historia tampoco, sino es tu historia con diferentes colectivos, con diferentes personas, y que todo está relacionado con política. Entonces yo creo que eso es una cosa que no es cualquier cosa, digamos. Vale. Hace unas semanas, antes del verano, me invitaron a presentarlo en Valladolid y estuve en... Bueno, la librería se llama La Otra, es maravillosa, si alguna vez vais. Y La Otra lo que hizo es invitar a colectivos, a gente varia de la ciudad, con muy buen ojo, a gente que está trabajando en colectivos sociales, feministas y a una gente que tienen una casa, una ocupa... En realidad es un centro social, porque me explicaron que ahora ya no están ocupados, sino que están alquilando entre todos los colectivos. Y entonces el chico que se sentó conmigo venía de Palencia y se había instalado en Valladolid hacía poco. Y había sido una de las personas que, bueno, no sé si os acordáis de una parte de la Operación Piñata, que fue en Pamplona.
o sea, fueron a buscar a gente, ¿no? Con la lista, yo juraría que habló de la Operación Piñata. Bueno, pues a un centro social de Palencia también se fueron a buscar a gente, se llevaron a 2 amigos suyos detenidos. Y en la charla, él, que había leído el libro también para la charla, dijo que se había dado cuenta que en ese momento qué importante era tener una red. O sea, qué importante para sostener a quienes se habían llevado, porque las fuerzas del Estado están siempre ahí detrás y la posibilidad de represión es constante para cualquiera, pero sostener a aquella gente, o sea, esa red de afecto y de interrelación para que aquel grupo que mantenía el centro social no terminara disgregado y roto. Y eso, bueno, yo creo que al final los colectivos que tienen un recorrido un poco más largo, todo el mundo pasa por experiencias diversas, ¿no? Y digamos que la política se puede ir trenzando con tu vida y te envejeces y tal. Y habrá muchas maneras y muchas estrategias de mantener que la vida del colectivo esté tan bien. Pero hay algo que desde la política activista a veces creo que se olvida mucho, que es que los grupos los hacen las personas. Y las personas cuando están mal necesitan... O sea, que todos podemos estar a punto al borde de una depresión, al borde de un abandono, al borde de una enfermedad de un familiar. Y qué difícil es a veces tener la capacidad de acompañar esas situaciones para que la gente no se descuelgue, para que la gente, bueno, que se descuelguen un rato, pero que vuelvan y que sepan que tienen su casa, que tienen... Y bueno, en fin, esas redes de afecto y de apoyo son un poco lo que este chico me comentaba. Es que me pasaba eso. Digo, estos periodistas no sé qué les han pasado. Yo es que fui periodista durante, bueno, lo soy, ¿no? Pero que lo he dejado de ejercer y ahora me meto con ellos. Está muy bien. Que no se suele valorar. Que no claro, ¿para qué vamos a valorar al que limpia? Porque siempre hay alguien que suele ser una tía, es así. Pero pasa que no, que a veces los colectivos han trabajado un poquito y ya no. Entonces, guay que lo sean a veces, pero luego a veces los tíos reciben más como reconocimiento, ¿no? Pero bueno, yo no me meto tanto ahí en la distribución, porque la distribución del patriarcado que hace del trabajo doméstico y de cuidados está clara y la tenemos demasiado asumida.
Y sí, en un principio, de manera como súper intuitiva, era un poco ¿quién sostiene esto? Pero claro, ese sostenimiento yo me ponía a mirarlo y lo veía en quién se llevaba las papeleras de donde todo el mundo se ha reunido en un hack meeting de la leche, 200 personas, pero alguien luego limpia todo este desastre, ¿no? Esa es la manera como más naif de verla, pero que está ahí y creo que sí, hay que valorarla. Luego otro millón de cosas, porque bueno, la mirada es importante. Entonces la mirada que yo tengo es la de una persona pues de mediana edad que está en Madrid, que bueno, sí, tengo un trabajo, durante mucho tiempo no lo tuve y sobrevivía, pero bueno, y con 2 hijas que ahora ya son grandes y pasan de mí, pero durante mucho tiempo también eso era pues un condicionante para todo eso, que yo quería estar ahí en la política, en todas las manifestaciones, no quería perderme una, y eso nos ha atravesado, ¿no? Durante todos estos últimos años. A veces que una no sabe si darle las gracias a la crisis económica. No, pero sí, o sea, de verdad lo confieso siempre porque a 6 años desde el 15M es muy fácil cagarse en el 15. Porque eran porque fueron muy buenistas, porque las exigencias que tenían eran no sé qué, pero yo creo que hay una generación que despierta a cosas. Y despierta y se activa de una manera política que antes no había podido hacer. Bueno, y no digo que sea que no podíamos, no, sino que no sabíamos, de verdad. Pero bueno, a partir de ahí creo que se puede seguir empujando muchas más cosas, y hay algo para mí también extraordinario, que es el empuje que tiene el movimiento feminista en los últimos años, que está pasando por encima de todo. Entonces, o sea, o lo vemos y lo reconocemos, lo acompañamos y lo empujamos para que llegue más lejos, o va a seguir pasando por encima. O sea, es así. O sea, todas estas cuestiones que yo tomo así con pinceladas son directamente fruto de la discusión del feminismo de los últimos años y al que se intenta también contribuir. Porque la pregunta sobre la vida buena, la vida digna y decente, la hacen también otros colectivos, pero la está haciendo fundamentalmente el feminismo. Has dicho que era naif lo de pensar estas cosas, pero que también dentro del imaginario de la macrohistoria no tenemos el recuerdo de grandes asambleas italianas de colero, es decir, que tampoco igual es tan naif. Sí. O sea, yo le meto caña a Hannah Arendt, ¿no? O sea, claro. Total. Sí. Y bueno, también era una intención, o por lo menos o sea, nunca quise dar lecciones en el libro, sino mostrar realidades, contar experiencias. Podría haber sido mucho más ambicioso, pero también, bueno, en algún momento le tenía que poner el final, y bueno, está molando mucho que se reciba como se reciba. O sea, que yo me metí un poco así al principio, pero que la recepción es muy guay, porque de alguna manera, o sea, yo creo que hay gente haciendo una serie de aportaciones muy valiosas también por otros lados, ¿no? Por otros territorios, desde el sentido de aportar el conocimiento. Digamos, es que tengo un problema con lo del femenino, por eso criticaba lo de feminizar la política, me parece absolutamente inútil. Aportar saber hacer de las mujeres en lo que tradicionalmente, o sea, lo que conocemos como política. Por ejemplo, yendo al grano, Raquel Gutiérrez, que es una activista mexicana, pensadora, filósofa y 1000 millones de cosas más, está escribiendo teoría desde ese punto de vista, cómo o sea, ha estado militando en Bolivia y por ahí, tanto lo comunitario indígena como
lo comunitario mujer transformando formas de hacer en lo que al final se convierte en acción política para encontrar cosas y rumbos y transformaciones. Cuando yo digo lo comunitario mujeres, porque como históricamente estamos asignadas a ciertas tareas, desde se nos ha enseñado la importancia del afecto, del sostenimiento, somos las que escuchamos, somos mucho más allá de que se frieguen los platos o se recoja la loza o no sé qué. Ahí hay una serie de valores que de verdad que están lejos, que me cuido mucho del lenguaje porque están lejos de ser innatos, son aprendidos, son socializados, y que luego eso, cuando los pones y si consigues que en tu colectivo se trabaje con la escucha, se trabaje con una mayor capacidad de afecto, incluso con el cuerpo, eso que nos cuesta tanto en nuestra cultura occidental, pues transformas también cosas, maneras de hacer. Y eso, y sobre todo subvertir, que la parte oculta del iceberg ya no deje de ser tan oculta y que se le dé el valor que tiene. Ahora sí que ya tengo ganas de bromas y de risas, por favor. Si queréis preguntar algo o comentar o criticar también. Bueno, estoy muy agradecida de haber estado aquí. Muchas gracias por haberme escuchado, porque vaya chapas que doy y de verdad, o sea, gracias a vosotros por montar esto y invitarme a Castellón. Bueno, que quizá había más preguntas. Bueno. Sí. O sea, imaginamos un mundo, yo soy muy de utopías y así como ciencia ficción, imaginemos un mundo en el que se nos socializara a todas y a todos para preocuparnos del de al lado. En vez de socializarnos desde enanos para ser mejores, más individualistas, competitivos, y enfrascarnos en una carrera de pisar cabezas y miembros y lo que haga falta. Imaginemos una sociedad en la que el valor fundamental es la cooperación. O sea, se nos cambia el mundo. Pero claro, habría que... O sea, queda mucho, ¿no? Que por eso es utopía y todo. Pero es así. O sea, imaginemos que se te premia por tu capacidad de empatía, por tu capacidad de afecto, por saber estar ahí cuando alguien está enfermo. No sabemos muchos, ¿eh? Yo tampoco sé ni la mitad de lo que estoy hablando. Yo no sé cuidar un enfermo. También hay una serie de cosas que tienen que ser especializadas. Y por eso son profesiones, y hay gente que es más apta para cuidar, pero apta también habrá cosas como de carácter en personas y habrá cosas de aprendizaje. Pues no todo el mundo sirve para tener a 25 niños de 2 años alrededor, ¿no? Y tenerlos el día entero. La paciencia que eso necesita, probablemente yo tampoco sé hacerlo. Cuando eran más pequeñas mis hijas, juntaba 6 o 7 en casa, y por Dios, ya. pero sí, yo me imagino a veces ese mundo en el que socialmente estuviera privilegiado, prestigiado, el que alguien ay, no, yo soy el que quiere estar con los niños hoy, no, yo monto la escuelita mientras vosotros hacéis vuestras chorradas, yo, imaginaos eso, a mí me encanta.
Claro. Claro, o sea, el patriarcado hace que no tengan valor, que estén asignados... claro, que es que esto no lo explico en el libro, no me meto ahí, pero está dentro. El patriarcado no le asigna valor, los asigna por amor, o sea, los asigna a una parte de la sociedad, a las mujeres, como si fuesen naturales. Bueno, porque como, total, si tenéis tetas, pues si sabéis hacerlo. Y además luego hace mercado. Es que es maravillosa esa parte. O sea, cuando ves que del cuidado de niños, de ancianos y no sé qué, o sea, hay unos nichos ahí de mercados abiertos, que trabajo precarizado, feminizado, sin valorar. Pero sí, hay mucho que cambiar. Es un tema. Uh-huh. Sí, yo creo que a medida que los colectivos feministas comparten espacio con otros colectivos y tienen que ponerse de acuerdo que estas están más empoderadas y que tienen que... ¿no? Y un tema en el que apenas entro, pero que no he dejado de escuchar en los últimos años alrededor mío y en Madrid, es el tema de las agresiones sexuales. O sea, está ahí. En Valladolid, o sea, en el colectivo en el que trabajo, hay en Traficantes de Sueños hay un aula de cursos y, bueno, hay materiales colgados. Se hizo el año pasado un curso sobre violencias machistas, bastante potente, hay bastantes cosas que son públicas, charlas así colgadas y tal. Y luego la gente que hizo el curso en el formato virtual produjo un montón de materiales. Y hay una chica de Valladolid que ha hecho un análisis de las violencias en los colectivos y los movimientos sociales, pero así como en diagrama, que se te cae la baba o sea, cosas desde lo del tacho de basura y tal, hasta la agresión sexual y la violación. Y formas de responder, y estrategias, y no sé qué. Así que claro, es que o nos despabilamos. Qué bien, eso. Muchas gracias a vosotras. Bueno, gracias a ti por venir, por aceptar la invitación y por regalarnos esto. Bueno, espero no haber sido muy desordenada, gracias.